Titulada Ciencias Sociales 8, desarrollada en la sexta semana de la investigación de la Red Peruana de Universidades (RPU), que se está llevando a cabo desde el 27 al 31 de octubre. Les damos la cordial bienvenida a esta sesión y agradecemos a todos los participantes que nos acompañan en esta oportunidad. Vamos a dar las indicaciones generales, ¿no? Antes de iniciar, les recomendamos que las preguntas se realizarán únicamente a través del chat de la plataforma y serán respondidas al finalizar las presentaciones. Les invitamos a los participantes a realizar sus diferentes preguntas e inquietudes durante el desarrollo de las diferentes presentaciones de los ponentes el día de hoy. Vamos a presentar al segundo ponente. Continuando con nuestra mesa, le damos la bienvenida al doctor Manuel César Darmet Guardía de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a dar una breve reseña. Doctor en Ciencias Sociales, en Sociología del Colegio de México, magíster en Ciencias Sociales, mención en Antropología de Flasco, Ecuador, licenciado en Sociología de la PUC, áreas de intereses, sociología urbana, desigualdad, pobreza y desarrollo humano, movilidad y las diferentes fronteras, informalidad urbana, vivienda y seguridad residencial. Adelante, doctor Manuel César Darmet Guardía. Puede dar inicio a su ponencia. Cuenta con 15 minutos para su exposición. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la posibilidad de estar aquí compartiendo con ustedes y muchas gracias a la Red Peruana de Universidades por organizar este evento. Denme un segundo que voy a poner compartir. Y favor, sí, Natalia, ¿me puedes confirmar si se ve bien? Sí, doctor. Ya. Bueno, yo lo que quiero un poco conversar el día de hoy es traer a colación una investigación que venimos realizando, pero que acaba de iniciar con colegas de distintas universidades con el objetivo de, digamos, poner algunos temas a discusión y mostrar un poco las discusiones que estamos teniendo respecto a una pregunta que nos parece muy importante abordar el día de hoy, que es cuáles son las lógicas centrales que definen, caracterizan eh, y configuran la expansión urbana, ¿no? Pensando de que nos encontramos en un contexto en el cual la espacialidad de las ciudades, es decir, sus límites, sus territorios, se ocupan y crecen de manera más rápida que lo que la población crece. Eso significa que se ha dado un cambio fundamental entre la dinámica territorial y demográfica, donde si bien crecemos como población, si bien hay migración, si bien ocurren todos esos fenómenos, la tendencia de crecimiento demográfica es menor que la tendencia del crecimiento territorial urbano, ¿no? Y eso nos plantea una serie de dudas y también plantea una serie de problemas, porque ese tipo de crecimiento requiere una inversión mayor de parte del Estado, requiere un trabajo mucho más intensivo, dado que las áreas de expansión se dan en áreas difusas, en bordes ambiguos, con poca claridad sobre los límites de lo urbano y rural o lo que se denomina lo periurbano. Entonces, en tal sentido, quiero presentar algunas ideas, de repente partir de, de contarles que esto, más que ideas en abstracto, provienen de un proyecto que venimos realizando en coordinación con colegas de Arequipa y Tacna, que incluye también de la Universidad Nacional Jorge Basadres Grogan en Tacna, que pertenece a la red, y también de Arequipa y otro colega de aquí de la Universidad Católica, ¿no? Y básicamente lo que nosotros nos hemos planteado es tratar de entender cómo en las tres ciudades, en Arequipa, Lima y Tacna, se viene desarrollando las lógicas de expansión territorial y crecimiento urbano, ¿no? Y queremos observar lo que consideramos es un vacío en la literatura o un problema en la literatura, que es, hemos prestado mucha atención a algunas cosas y hemos prestado menor atención a otras cosas, ¿no? Entonces, el día de hoy, más que presentar los resultados, porque esta investigación la acabamos de empezar hace unos meses, es contarles un poco el por qué, qué es lo que estamos haciendo, el por qué y por qué nos estamos planteando estas preguntas, ¿no? Y por qué consideramos que es importante estudiar
la venta de lotes de casas de campo y playa en un contexto donde pareciera que eso no es lo más importante, ¿no? Entonces, digamos, para empezar, hay que hablar de un contexto, ¿no? El contexto es que, como les mencioné, hay una separación entre el ritmo y la dinámica de la expansión territorial de las ciudades, ¿no? El 80% de la población en el Perú vive en áreas urbanas. Podemos conversar qué significa esas áreas urbanas, ¿no? Porque varían mucho entre sus escalas. Y por eso justamente estamos estudiando tres ciudades con escalas totalmente distintas. Lima con sus 11, 12 millones, Arequipa con su más de 1 millón y Tacna con su alrededor de 300.000 personas, ¿no? Eh, pero lo cierto es que hay algo que está pasando en los bordes de las ciudades que pareciera que estamos desde los años 2000 en un contexto distinto de formas de ocupación del territorio y producción de nuevo espacio urbano. Eh, y creemos que este contexto está parcialmente motivado o parcialmente promovido también por la manera en que los actores ocupan el espacio, pero también por los instrumentos y lógicas de planificación que se han implementado desde el Estado, ¿no? Para tener una referencia, solamente en el caso peruano, a veces nos olvidamos de que tenemos una tradición importante de políticas de titulación, en donde continuamente, desde el año 61 hasta marzo del 2025, el Estado constantemente ha ampliado, ¿no? Eh, los periodos que se aceptan para promover la titulación de los predios que han sido ocupados de manera irregular, ¿no? Eh, por ejemplo, en el decreto del 2025 se dice que todo predio ocupado hasta el 2021 puede ser sujeto, si cumple ciertas condiciones, de acceder a una titulación. En lo señalado en 2021 por el Estado, se indica que todo hasta el 2015-16 puede ser objeto de titulación si cumple una serie de indicaciones. Y así ustedes pueden ver ahí año a año cómo se ha ido cambiando la política pública y cómo se ha dado esta política de tolerancia o de redistribución del acceso al suelo en las áreas de expansión, lo cual siempre ha sido una solicitud de mucha parte de la población, pero que ya los déficits en términos cuantitativos y cualitativos han cambiado y por lo tanto termina siendo una política donde todos sabemos que tarde o temprano los títulos van a llegar y eso promueve un conjunto de submercados informales del suelo y sobre todo de la vivienda con efectos muy claros y bien demostrados en la literatura, ¿no? Y eso tiene su traducción, estas leyes, digamos, que salen tanto del Estado, del gobierno central, como desde el Congreso, ¿no? En sus distintos momentos. Tiene como su paralelo políticas sociales y políticas urbanas sumamente concretas, que es el caso de COFOPRI, por ejemplo, ¿no? Digamos, que es la Comisión de Formalización de la Propiedad, que surge a finales de los 90, ¿no? Y surge bajo la idea de que hay que promover la titulación, ¿no? Y que más o menos de entre 1996 y el 2024, alrededor de 2.900.000 títulos han sido inscritos, ¿no? Si uno hace la cuenta de manera muy rápida de que en Perú más o menos tenemos 12 millones de viviendas, significa de que más o menos un cuarto de ese total de viviendas, montos más, montos menos, han pasado por esta política pública, ¿no? Y debe ser una de las políticas públicas más grandes que ha tenido el Estado peruano en los últimos 30 años, ¿no? Pero que tiene impactos y que tiene un conjunto de condiciones para regresar a aquello que les planteé al inicio, que es la ciudad territorialmente se está expandiendo a un ritmo mayor que lo que la población parece necesitar, ¿sí? ¿Y eso cómo se ve? Si bien antes era ocupación de necesidad, es decir, personas que, digamos, requieren una vivienda porque por condiciones laborales, por precariedad, por desajustes estructurales, tienen distintas barreras para acceder al mercado formal, acceder a los préstamos, acceder a los programas de vivienda. Entonces, es una necesidad que debe de resolver el Estado en términos sociales. Lo cierto es que ahora encontramos un conjunto de otro tipo de paisajes en las zonas de expansión y encontramos, por ejemplo, esto es en un área en Lima, eh, ¿no? Donde se encuentran estas ocupaciones difusas, no necesariamente ocupadas al 100%, donde poco a poco se empieza a intervenir en el territorio, el Estado empieza a hacer vías poco a poco, ¿no? Y luego llegarán las políticas de titulación, ¿no? Eh, lo mismo podemos encontrar en Arequipa,
donde poco a poco se va ocupando, donde no necesariamente se genera vivencia, o en los casos de Tacna, ¿no? Donde encontramos que, digamos, ahí en la imagen que ustedes tienen, casi no vive nadie, ¿no? Y todo es el intento de señalar posteriormente que ahí ha habido una ocupación pese a que realmente no lo ha habido, ¿no? Y que cuando se inicien los trámites poder garantizar, ¿no? Esto que les acabo de contar es un poco lo que ya hemos resuelto en otras investigaciones, lo que ha estudiado una larga literatura y autores peruanos y en otros países de América Latina, que tiene que ver con el crecimiento informal, ¿no? Y usualmente decimos de que, este es el mapa de Tacna, decimos de que el crecimiento urbano es la respuesta, ¿no? O es el resultado, mejor dicho, eh, perdón, es el resultado de esta expansión, sobre todo informal, ¿no? Y nos quedamos con esta imagen, nos quedamos con la imagen en la cual es esta ocupación de especulación desde abajo, de submercados informales, entre comillas, de tráfico de tierras, lo que ha hecho que esta diferencia entre lo que necesita la población en términos de su crecimiento demográfico y el tamaño y ritmo en el cual se expande el territorio, ¿no? Se genera este desajuste y que es un problema de política pública y es un problema social y económico, ¿no? Eh, Sin embargo, creemos, ¿no?, que esto debe ser acompañado con otras visiones, porque si no, terminamos con un solo responsable, que es ese tipo de ocupación, y perdemos de vista otro tipo de actores o perdemos de vista otro tipo de dinámicas, ¿no? Y en ese contexto hay que recordar que nuestra Política Nacional de Ordenamiento, publicada hace el año pasado, nos indica, ¿no?, que el principal problema del desarrollo territorial a nivel nacional es el manejo inadecuado del territorio y que en especial las áreas de transición y ocupación, ¿no? Esas pequeñas franjas que se encuentran en los bordes de lo que ya existe y denominamos ciudad, ¿no? Y que va transformándose de manera bastante rápida, acelerada, ¿no? En los últimos años, y todos ustedes, estoy seguro, pueden pensar en un espacio que antes sentían que ahí se acababa la ciudad, imaginariamente, y que eso se ha ido expandiendo y expandiendo y empiezan a surgir nuevas cosas. Y lo que queremos plantear es que ahí, digamos, hay distintas dinámicas y que gran parte del problema de cómo desde la política pública y la investigación abordamos la expansión urbana es que nos quedamos con los usuales sospechosos. ¿Cuáles son estos usuales, estos sospechosos usuales? Son lo que les acabo de contar. Son los submercados informales, es el clientelismo, es el tráfico de tierras, son las políticas de distribución y tolerancia, ¿no? Es esta expansión, entre comillas, más informal, entre comillas, vinculada a cierto grupo de población, ¿no? Y eso hace que perdamos de vista otras cosas. Para tratar de entender qué es lo que estamos perdiendo de vista, también tenemos que entender que el Estado actúa en estos contextos en zonas de expansión, esta es una foto Tacna, a través de, digamos, generar políticas de excepción, de desregulación y de ambigüedad, ¿no? Y eso no es una idea nuestra, es una idea que viene de una literatura muy amplia en los estudios sociales y urbanos, ¿no? Que plantea que existe mucha ambigüedad, ¿no? Gracias. Entonces, claro, esa ambigüedad existe en las zonas informales y en las zonas de mayor requerimiento, pero también existe en los programas municipales. Por ejemplo, en el caso de Lima no existen programas municipales, pero sí han existido en Moquegua, han existido un poco en Tacna, sobre todo, han existido en ciertas partes donde se genera también esa excepción y se genera también esta promoción de la única idea que quiero transmitirles: la ciudad crece más rápido de lo que pareciera que necesitamos. Y eso tiene consecuencias, ¿no? Y no solamente es la informalidad, también son los programas municipales de vivienda que promueven estas lógicas y que promueven la lógica también del tráfico de tierras y que a veces perdemos de vista que también hay otras lógicas, como por ejemplo la venta de lotes de campo y plano. Uno va, en el caso de, por ejemplo, pónganse ustedes el caso de Lima, y sale por la Panamericana Norte, la Panamericana Sur, o prende Canal 5 un domingo por la mañana, o cualquier anuncio que le salga en redes sociales y dice, eh, venta de lote, está más cerca tu sueño de ser propietario, no te preocupes que va a valer más a futuro, ¿no? Prepárate que
va a ser tu sueño de ser propietario va a ser miembro de un club con un montón de beneficios y actividades, y etcétera, 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 ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no estamos discutiendo eso que está pasando? ¿Y por qué no lo estamos incorporando dentro de esa suerte de mosaico de actores y sospechosos usuales que hacen que la ciudad crezca y se expanda? En el caso de Lima, uno puede pensar no solamente en los casos típicos como Cieguilla, Chosico, sino pensar en los casos que están sucediendo en la Panamericana Sur, a partir del kilómetro 60 hasta más o menos el 140, o lo que está pasando en el norte, en Guaral, en Huacho, en Barranca, y uno encuentra un montón de anuncios mientras uno va en la carretera que dice venta de lote, venta de lote, venta de lote, y son empresas, entre comillas, formales que ninguna ha transgredido la ley. Pero ¿por qué no estamos incorporando eso en la discusión? Y consideramos que hay que incorporarlo por varias razones. Lo primero es porque la literatura nos dice en otros casos, sobre todo en el caso de Chile, México y otros países, de que debemos repensar lo periurbano como estas áreas de transición y transformación como un lugar estratégico para encontrar formas de equilibrio territorial y mejores usos del territorio. ¿No? Otra vez, la misma idea. Si la ciudad crece muy rápido, es decir, la ocupación de suelo se transforma en urbano muy rápido, más que lo que la población necesita, los recursos para generar calidades de vida dignas son cada vez más altos y más difíciles de cumplir en un estado que tiene pocos recursos. Entonces hay que mirar las áreas periurbanas y de transición como lugares estratégicos. Hay que pensar que hay un conjunto de retos para pensar eso, que no solamente está por un lado la informalidad, entre comillas, que viene y ocupa el territorio, y por otro lado la formalidad. No, hay que pensar que también en estas casas de campo playa hay ambigüedad, hay excepción, ¿no? Y para eso nos hemos planteado esta investigación, estamos haciendo el análisis de las tres ciudades, pero bueno, el día de hoy quería un poco, porque ya me estoy quedando sin tiempo, quería simplemente plantearles el tema y la idea de cómo pensar la expansión urbana más allá de los sospechosos usuales y de pensar esta dificultad entre el territorio y la expansión demográfica. Me quedo aquí y quedo atento a cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel César Dahmer Guardía, por compartir sus experiencias en ciencias sociales número 8. Voy a comenzar presentando al siguiente ponente. Continuando con nuestra mesa, contamos con la participación de la directora Alina del Pilar Antón Chávez de la Universidad Nacional de Piura. Es directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Piura. Adelante, directora Alina del Pilar Antón Chávez. Puede dar inicio a su ponencia, cuenta con 15 minutos para su exposición. Buenas tardes, es un placer para mí participar en la sexta semana de investigación organizada por la Red Peruana de Universidades para presentarles este estudio sobre la percepción de las prácticas preprofesionales según la etapa de formación académica en ciencias de la comunicación, un estudio de caso. De acuerdo a los datos de SUNAFIL, en el 2024, 30.691 jóvenes realizaron sus prácticas profesionales y preprofesionales en 3.912 empresas privadas. Estas empresas privadas se concentran principalmente en Lima Metropolitana, Arequipa, Callao, La Libertad y Lambayeque. Y los rubros principales son servicios, industria manufacturera, comercio al por mayor y menor, transportes y almacenamiento y construcción. Las prácticas preprofesionales y profesionales se encuentran enmarcadas en la ley universitaria, en la 30220, que lo que plantea es que se impulse la inserción laboral de los graduandos de universidades públicas y privadas, y también se exige que las universidades articulen sus planes de estudio con las necesidades del mercado laboral. Para ello es pertinente que se fortalezcan sus competencias profesionales y habilidades blandas de tal manera que tengan las condiciones necesarias para la empleabilidad desde el pregrado. Lo que nos muestra a nivel nacional SUNAFIL a septiembre es que 375.835 personas se incorporaron a la planilla en 4 regiones principalmente: Piura, La Libertad, Lima Metropolitana,
ICA, y en 4 sectores: agricultura, servicios inmobiliarios, construcción e industrias manufactureras. Pero data disgregada sobre carreras profesionales no podemos encontrarlas. Las prácticas preprofesionales en el contexto normativo se observan en los modelos de licenciamiento y acreditación. En el estándar 6 del modelo de licenciamiento institucional se plantea que las universidades tengan planes de estudio que respondan a esas necesidades del entorno profesional y social y por lo tanto incluyan actividades formativas como las prácticas preprofesionales, ¿no? De la misma manera lo considera el modelo de acreditación y la ley 28518 la reconoce como una modalidad formativa laboral que permite al estudiante aplicar sus conocimientos, habilidades y aptitudes en una situación real de trabajo. Y la ley 31396 dice que son reconocidas como experiencia laboral válida para el desempeño en el sector público y privado. ¿Qué pasa en Piura? En Piura, la tasa de ocupación juvenil, es decir, de jóvenes entre 15 a 29 años, está subiendo, pero aún así nos encontramos en el puesto 21. Y la tasa de desempleo juvenil está bajando, pero aún así nos encontramos en el puesto 24. No hay data disgregada de profesiones. En Piura, las universidades que ofrecen la carrera de Ciencias de la Comunicación son 4, entre ellas la Universidad Nacional de Piura. En la Escuela de Ciencias de la Comunicación se rediseñó el plan curricular en el 2018 y en ella se insertaron 3 prácticas profesionales, dado que su modelo de formación plantea que se debe motivar el interés por la investigación, el dominio de la redacción y el lenguaje oral, su identificación con el entorno sociocultural y el comportamiento ético. Para eso, desde esta perspectiva, se trabaja la comunicación digital, la comunicación para el cambio social y el periodismo multimedia. Como les comentaba, en el plan curricular, las prácticas se realizan en quinto, séptimo y noveno ciclo, esperando que en estas etapas de formación exploren y se adapten, se especialicen y se consoliden. Cuando se ha revisado la literatura, hemos observado que los estudios son muy generales o se centran en problemas muy específicos y predominantemente son transversales. El estudio lo que se planteó entonces fue cuál es la percepción de las prácticas preprofesionales según la etapa de formación académica en ciencias de la comunicación de una promoción, la promoción 2020. La metodología es cualitativa, fenomenológica, con 8 estudiantes que participaron de manera permanente en las 3 mediciones y que se usó como cuestionario, un cuestionario que se aplicó a través de Padlet, totalmente voluntario. Fueron más estudiantes, pero no todos perseveraron en las 3 mediciones. Y habían preguntas como: ¿le ha sido útil para realizar la práctica profesional? ¿Le ha sido útil? ¿Para qué le ha sido útil? Entonces, se han trabajado 3 categorías, en este caso solamente presentó 2, que es valoración y sentido de la práctica, y la segunda, que es brecha de competencias y fortalecimiento, con sus respectivas subcategorías, como ustedes pueden apreciar. En este sentido, vamos a entender prácticas preprofesionales no solo como un requisito académico, sino como un mecanismo activo de aprendizaje transformacional que va a permitir a los estudiantes aplicar sus conocimientos y habilidades para resolver problemas en contextos reales de su profesión y en ese proceso desarrollar su reflexión crítica, ética y su proactividad, de tal manera que se prepare para insertarse en el mercado laboral. También entendemos como percepción estudiantil ese proceso subjetivo que le va a permitir al estudiante evaluar el valor, la utilidad y la calidad de las prácticas preprofesionales. Hacemos una aproximación a partir de la teoría de la expectativa valor de la motivación de Wakefield y Eccles, que va a vincular las expectativas de éxito y el valor de la tarea como factores que motivan a realizar esta tarea, ¿no?
de tal manera que les sea importante y les sea útil para alcanzar sus metas futuras. No debemos olvidar también que las prácticas preprofesionales actúan como un mecanismo de retroalimentación que le va a permitir al estudiante validar o reorientar su vocación y contrastar la teoría con la práctica. Entonces, esta aproximación a la teoría de la expectativa-valor de la motivación de Wakefield y Eccles, ¿no? Lo que nos dice es que las personas, para que participen, sean persistentes y rindan en la tarea, necesitan estar motivadas. Que en buena cuenta esta motivación tiene dos dimensiones, las expectativas de éxito y los valores de la tarea. La primera responde a la pregunta, ¿puedo hacer esta tarea? Y es cuando el joven se pregunta si va a ser capaz de hacer esta tarea, ¿no? Y en valores de éxito responde a quiero hacer esta tarea. Y entonces aquí aparecen tres valores además del costo. La primera, que es el logro, en la cual él va a evaluar si la actividad va a confirmar su identidad profesional. En el valor intrínseco es el disfrute o el placer que le va a causar realizar esta tarea. En el valor utilidad, si es importante para sus metas futuras, y en el costo es lo que él va a invertir o va a dejar de lado para poder realizar esta tarea, ¿no? Por ejemplo, el tiempo, por ejemplo, si va a sufrir ansiedad o estrés. Estos son los resultados de la primera categoría, ¿no? Y estos son los resultados de la segunda categoría, que en buena cuenta lo que nos dicen es lo siguiente. En la práctica preprofesional inicial, esta va a actuar como una guía y el valor que encuentran se va a centrar en el acercamiento al ambiente laboral y una valoración genérica de utilidad, ¿sí? Lo que ellos van a sentir es lo nuevo y la interacción. Perciben su utilidad porque descubren o redescubren su vocación y se desenvuelven socialmente, ¿sí? Y que las competencias más desarrolladas son las blandas, porque van a perder el miedo a hablar, el miedo a interactuar, el miedo a entrevistarse o a realizar entrevistas. Entonces hay una evolución que va desde superar al miedo a descubrirse, ¿no? Profesionalmente, a saber que tienen una expectativa de éxito que no es baja. En las prácticas intermedias, usan lo aprendido en el trabajo y adquieren aprendizajes sobre la organización en la que se encuentran, así como el ritmo de trabajo que ésta tiene, ¿no? Sienten que hay un mayor costo para ellos, pero esto también les lleva a replantearse en qué desean especializarse o a reafirmarlo. Y las habilidades blandas se fortalecen, pero también necesitan el manejo del lenguaje técnico y el trato formal profesional. El costo va a aparecer como presión y dificultad, pero contrariamente a lo esperado, esta presión y dificultad va a ser muy valioso para ellos al superarlo. En la práctica final, los jóvenes van a valorar esta oportunidad que tuvieron de definir su especialidad y se van a dar cuenta que requieren un aprendizaje más específico, ¿sí? Hay una brecha de competencias relacionadas con lo técnico y con el manejo de decisiones en entornos de alta presión, ¿no? Por lo que ellos ven que este costo se va incrementando, pero al mismo tiempo es un motivador para incorporarse en nuevos espacios de aprendizaje. En conclusión, vemos que hay una transformación de la percepción de los jóvenes en cuanto al valor y sentido de la práctica. Va a explorar la vocación y descubrir habilidades, ¿no? Va a ver la utilidad de confirmarla y determinar esta especialidad y va a comprender factores éticos y aspectos estratégicos de estas empresas, de estas organizaciones en las que realiza su práctica preprofesional. Si bien inicialmente se dan cuenta que tienen competencias relacionadas con habilidades blandas a las que consideran menos valiosas, luego se van a dar cuenta que precisamente son esas las que se aprecian en el mercado laboral y con esas pueden suplir
¿no? La necesidad de habilidades técnicas y especializadas, pues en la medida en que pueden relacionarse con otros, pueden tener esa asistencia que les hace falta. La experiencia longitudinal muestra que la expectativa de éxito no se va a ver amenazada por el trabajo duro o por la presión, sino porque requieren estas competencias técnicas y eso nos va a llevar a observar con mayor detenimiento la intervención curricular. Muchas gracias por su atención. Excelente, directora. Muchas gracias. Muchas gracias, directora Alina del Pilar Antón Chávez, por compartir su experiencia en Ciencias Sociales número 8. Voy a continuar presentando al cuarto ponente. Continuando con nuestra mesa, contamos con la participación de la docente Jessica Liliana Rodríguez Monzón de la Universidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI, docente de investigación de la UCT, experta en Derecho. Adelante, docente Jessica Liliana Rodríguez Monzón. Puede dar inicio a su ponencia. Cuenta con 15 minutos para su exposición. ¿Puede activar su audio, por favor? Sí, buenas tardes con todos. ¿Ya me escucha? Sí, excelente. ¿Sí? Ok, Sí. me puede ver también, ¿verdad? Bien, muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a presentar la informalidad minera y su relación con la corrupción y criminalidad en la libertad. Este es un proyecto que todavía está, como es proyecto, está en proceso. Bien, en cuanto a la contextualización de la situación problemática, tenemos Docente, disculpe que la interrumpa. ¿Puede ampliar sus diapositivas, por favor, para que se puedan visualizar de una mejor forma? Ok, a ver. Vamos acá. ¿No es ahí? A ver. No sé qué hice, pero salí de la pantalla. Es más, no me veo. A ver, un momentito. Esperamos unos minutos para que pueda solucionar la docente la presentación de sus diapositivas, por favor. Muchas gracias. Ahí, sí. Se puede Se ahí puede apreciar. observar, se puede observar, pero de la misma forma no se puede ampliar. Pero Ok. si es que no se puede solucionar el inconveniente, puede seguir su exposición. A ver, vamos a ver. No sé qué hice, salí de la pantalla, por eso es que no puedo ampliar las diapositivas. A ver. No puedo ni siquiera reducirla. Vamos a dejar de compartir. ¿Y ahí se puede ver completo? Sí, perfecto, está correcto. Ok, muchísimas gracias. Disculpen este inconveniente. Bien, estábamos explicando la situación problemática de esta investigación y es que lo cierto es que tenemos estos tres fenómenos: la minería informal, la corrupción y la criminalidad. Y esto está vigente desde el ingreso de los españoles a América Latina, cuando ingresaron a saquear los productos, a contaminar y, por supuesto, a causar miles de muertes en nuestro país, como es el caso en la mina de Santa Bárbara, en la mina de Potosí. Y como si esto no fuera poco, saquear los minerales, esto facilitaba el enriquecimiento de unos pocos y, por supuesto, se repotenciaba a gobiernos extranjeros. Y así lo señala Galeano en su libro Venas Abiertas de América Latina. Y parece que la historia se repite, la realidad parece que no ha cambiado, y es que en
en nuestro país actualmente tenemos, que es considerado uno de los mayores exportadores de minerales, el segundo a nivel de América Latina. Sin embargo, este incremento en la producción y este incremento, como todos conocemos, en el precio de los minerales, no necesariamente implica el crecimiento o desarrollo para el país, más por el contrario, lo que implica es inseguridad para no solamente los lugares que albergan los yacimientos mineros, sino que es un mal que estamos padeciendo toda la población en general. Y es que existen investigaciones que dicen, debido a la informalidad minera, es que se está incrementando el consumo o la comercialización de explosivos, y esto contribuye a las extorsiones, al amedrentamiento de las personas, no solamente, repito, en los lugares donde yacen los minerales, sino que, por ejemplo, en Trujillo padecemos este mal. Y esto es, parece mentira, pero tenemos normas que regulan la corrupción, tenemos normas que también se encargan de velar por el tema de la criminalidad, de contrarrestar este fenómeno. Y por supuesto también tenemos las leyes mineras, que tenemos el INGEMET, quien se encarga de la gran y mediana minería. Ellos son los que se encargan de otorgar las concesiones. Para la pequeña minería y la minería artesanal tenemos los gobiernos regionales, quienes, en un afán de descentralizar la administración pública, se encargó que fueran los gobiernos regionales quienes formalizaran, quienes registraran este reconocido como REINFO, y posteriormente se evaluara los IGAFON. Sin embargo, a raíz del conocido de la masacre que se descubrieron a inicios de mayo, de 13 personas fallecidas juntas en un socavón, digo 13 personas juntas porque se conoce bien que la minería ya tiene varias decenas de fallecidos que se iniciaron en febrero del 2024. Sin embargo, el gobierno, debido a esta digamos, publicidad que generó estos 13 fallecidos, intentó tomar medidas para, de alguna manera, contrarrestar la violencia y contrarrestar la minería informal. Y es por ello que, a través del decreto 09 del 2025-EM, es que todos estos procesos son transferidos a la ciudad de Lima. Se olvidó la descentralización y todos se fueron a Lima. Pero no fue, por supuesto, la única medida. Hubieron otras medidas, como se suspendieron las labores mineras por 30 días en Patás. Se suspendió temporalmente el REINFO y, por supuesto, se suspendieron las formalizaciones mineras. Claro que además de esto se estableció el toque de queda y se militarizó la zona. Decisiones que pueden tener un carácter reactivo, temporal o un enfoque burocrático y centralista, pero estas no significan o no representan una estrategia estructural idónea para enfrentar las redes criminales y económicas o los controles logísticos que realizan justamente estas organizaciones criminales, y que esto está sustentado, relacionado directamente con la minería informal. Es por ello que en esta investigación nos llama la atención esta relación que existe, y necesitamos conocer si en verdad es la minería informal la que genera la criminalidad y la corrupción, o es que tal vez es la corrupción la que está generando la criminalidad y la minería informal. O pueda existir también la posibilidad de que sea la criminalidad la que está originando la minería informal y la corrupción. Bien, por eso es que nuestra investigación se justifica
en la necesidad, decíamos, de conocer esta relación de estos tres fenómenos complejos, ya que la hipótesis que que se maneja en esta investigación es que no es la minería informal la causante de la criminalidad o la corrupción, como ya muchos investigadores lo han señalado, sino que para esta investigación el causante de todo este conflicto es la corrupción. Es la corrupción para nosotros la variable independiente, la que no se modifica, porque conforme decía Aristóteles Onassis, que los funcionarios no se vuelven corruptos cuando llegan a ejercer sus funciones, sino que son corruptos antes de acceder a la función pública. ¿Bien? Entonces, en cambio, la minería informal podría cambiar esa condición de informalidad si es que se dieran, por supuesto, las normas o las condiciones que les permita formalizar toda su actividad para los artesanales, para los mineros artesanales, para los pequeños mineros. Les resulta complicado regularizar y formalizarse, pero no necesariamente es por condiciones que ellos lo originan, sino que es parte de la obstaculización de la gran minería, la mediana minería y de la corrupción. Es por ello que, atendiendo que tenemos esta hipótesis que la corrupción es la causante de todos estos demás fenómenos, minería informal y criminalidad, es que nos planteamos como objetivo general determinar cómo se relaciona la informalidad minera con la corrupción y criminalidad en la libertad. Para ello tenemos objetivos específicos que tenemos el comprender la conducta antropológica de los mineros informales y que están relacionados con la corrupción y la criminalidad en la libertad. Esto porque necesitamos comprender estas prácticas culturales, las creencias, los valores o quizá más bien los antivalores, porque ellos conocen cuáles las consecuencias de estas prácticas, las consecuencias que están contaminando el medio ambiente o que están evadiendo impuestos. Sin embargo, continúan las prácticas. Es por eso nuestro interés en comprender la conducta antropológica. Otro de los objetivos específicos es identificar los factores económicos que incentivan la informalidad minera, que conducen a la corrupción y criminalidad. Y es que aquí es importante identificar por qué, pese a la intención del Estado por formalizar la minería, es que no se ha logrado. ¿Cuáles son estos factores que impiden la formalización? ¿Será acaso que participa la alta rentabilidad del oro ilegal? ¿O es que aquí participan las omisiones de la fiscalización o las deficientes, tal vez, fiscalizaciones, ¿no? Entonces, por eso es importante este objetivo 2. Tenemos el objetivo específico 3, que es analizar las deficiencias del marco normativo que regula la actividad minera en el Perú y facilita la corrupción y criminalidad. Y es que aquí nos interesa conocer cuáles son las deficiencias en tanto en la actividad minera, en este REINFO, que se dice que hay un proyecto de ley que se va a ampliar hasta diciembre de 2026. Otros dicen que ya viene la ley MAPE. Finalmente, no sabemos qué es lo que vamos a tener en el futuro. Y por supuesto también necesitamos conocer las deficiencias que están en las normas relacionadas con la corrupción, con la criminalidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Por qué el incremento de la corrupción y la criminalidad?
Y finalmente, el último objetivo, cuarto objetivo específico, que es para qué estamos investigando todo esto, ¿no? Es conocer este fenómeno, cómo se interrelaciona. Bueno, pues esto es para contribuir con una propuesta de reforma normativa y de articulación interinstitucional, por supuesto, orientada a fortalecer el sistema jurídico penal. Bien, entonces estábamos hablando de la minería informal y que esta está, decíamos, y existen investigaciones ya que afirman que es la causante de la criminalidad, que es la causante de la corrupción. Y es que la informalidad minera, ¿qué cosa es? Es esta actividad que se realiza sin estar formalizado o autorizado por el Estado, que exige el registro en el REINFO y, por supuesto, un IGAFON para cuidar los efectos ambientales. Pero para poder formalizarse, obtener el registro, el REINFO, que es mucho más sencillo, más fácil, pero lo que es complicado es el IGAFON, y es la explicación por qué varios mineros artesanales o pequeños mineros llevan años y no se pueden formalizar. Es que resulta que la mayor parte de áreas mineralizadas en el Perú ya están concesionadas. La gran minería y la mediana minería ha concesionado todas las áreas que Geocatmin ha reconocido que tiene minerales. Bueno, pues ya la gran o mediana minería, repito, ya se concesionó. ¿Y qué significa eso? Significa que las áreas donde existen minerales, es decir, el subsuelo, se le ha otorgado los derechos a alguien a través de una concesión, porque la concesión reconoce derechos de los minerales que están en el subsuelo. Sin embargo, para poder extraerlos necesitan la autorización del titular o propietario de los terrenos. Y los propietarios de estos terrenos, ¿qué es lo que quieren? ¿Autorizar? No. Lo que quieren estas personas es que se les permita a ellos extraer el mineral como mineros artesanales o como pequeños mineros. Pero he ahí el inconveniente. Se registran en el REINFO, perfecto, pero para obtener el IGAFO necesitan la autorización del área donde van a realizar la actividad minera. Y esta área, como ya se dijo, está concesionada. Si está concesionada y quieres utilizar los minerales, pues tienes que pedir permiso a quien se le otorgó el derecho primero, es decir, a los concesionarios, la gran o la mediana minería. Y la gran y mediana minería tampoco quieren ceder sus derechos, porque claro, ahorita con el precio que tiene el oro, no quieren. Y si les firman un contrato de extracción, pues les dicen, es solamente para extraer. El comercio, la venta, a quien vas a realizar el mineral, es al mismo concesionario, y quieren establecer condiciones que por supuesto el minero artesanal o el pequeño minero no quiere cumplir, porque si es así, pues establece sus propios precios, no los del mercado. Hay ciertos abusos que hay que evaluar, y no solamente culpar a la pequeña minería. Eso es un tema estructural que hay que evaluar. Y por su parte, la corrupción hace también lo suyo, lo propio, colabora, ¿no? ¿Por qué? Porque los que llegan a ejercer una función en lugar de cumplir con lo que le encomienda su cargo, hacen uso y aprovechan de estas facultades que les otorga su función. Y que este abuso no solamente es de ejercicio, o sea, también de omisión, porque es sino cómo se explica las faltas de fiscalizaciones. Bien, y en cuanto a la criminalidad, tenemos nosotros en el Código
en el Código Penal este reconocimiento, pero también tenemos a Sutherland que reconoce que la criminalidad es el producto de procesos de aprendizaje social en los cuales los individuos adquieren comportamientos delictivos mediante la interacción con otros. Y en cuanto a las organizaciones criminales, según Villegas, nos dice que son economías de subsistencia que generan empleo y por eso tienen alta valoración. La población no solamente tolera las organizaciones criminales, en muchos casos los valora por la función que cumplen debido a la ausencia del Estado. Eso es lo que dice Villegas. Bien, cuanto a la metodología de la investigación, tenemos que es una investigación de enfoque mixto, no experimental, de corte transversal, que su nivel de profundidad será explicativa con un método analítico y correlacional, como técnicas, las entrevistas que serán validadas por expertos y encuestas que su confiabilidad será valorado de acuerdo al, o medido de acuerdo al alfa de Cronbach, con su respectivo instrumento que para las entrevistas tendremos la guía de entrevista y para las encuestas el cuestionario. Como se dijo, es una investigación que todavía está en proceso y que se pretende aportar para poder identificar si en verdad es la minería informal la que causa este fenómeno de incremento de la criminalidad y la corrupción, o es que estamos apuntando a un objetivo errado y por eso es que no se soluciona esta problemática. Muchísimas gracias. Ahora, déjate compartir. Muchas gracias, señorita. Ahora. Muchas gracias, doctora Jessica Liliana Rodríguez Monzón, por compartir su experiencia en Ciencias Sociales 8. A continuación vamos a responder las preguntas que han sido registradas en el chat. Vamos a verificar si es que hay algunas inquietudes, preguntas o algunas aportaciones. Hemos observado en el chat de la sesión del día de hoy que no hay ninguna pregunta para las exposiciones programadas el día de hoy. Bueno, llegando a la etapa final de esta interesante mesa sobre ciencias sociales número 8, agradecemos, ¿no?, a los ponentes, al doctor Manuel César Darmet Guardía, a la doctora Alina del Pilar Antón y a la doctora Jessica Liliana Rodríguez Monzón por sus valiosas e interesantes presentaciones el día de hoy. También agradecemos al público por su atención y por acompañarnos en esta oportunidad en la sesión de Ciencias Sociales número 8. Damos por concluida la sesión e invitarnos a todos a continuar participando en las demás actividades de la sexta semana de la investigación de la RPU. Muchas gracias, que sigan teniendo un excelente día. Gracias. Perfecto, muchas gracias.